Gracias. Bueno, el próximo orador va a ser Luis Concha, que ya está en el Zoom. Ahí se está poniendo la cámara. Bueno, bienvenido. Antes de darte la palabra, también te voy a presentar. Luis es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realizó un doctorado de Ingeniería Biomédica o Ciencias Médicas en la Universidad de Alberta, en Canadá, y posteriormente una estancia postdoctoral en el Instituto Neurológico de Montreal, ambos enfocados en el estudio de la conectividad cerebral de pacientes con epilepsia a través de imágenes de resonancia magnética sensibles a difusión y tractografía. En 2010 se incorporó al Instituto de Neurobiología, donde continúa su línea de investigación en epilepsia y la aplicación de métodos cuantitativos de neuroimagen por resonancia magnética para el estudio no invasivo del tejido cerebral. Desde 2014 se desempeña como responsable del Laboratorio Nacional enfocado en imagenología por resonancia magnética en México. Luis nos va a contar un poco, su título de la charla es sobre neuroimagen cuantitativa para el estudio de la epilepsia. Así que antes de darte la palabra, también como le dijimos a José, muchísimas gracias por sumarte a este congreso, por estar acá con nosotros y prestarnos tu tiempo. Estamos muy contentos de que eso sea así. Sin más, ahora sí, te doy el micrófono. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. También agradezco a Nicolás, que fue quien me mandó el correo para esta invitación, que acepté inmediatamente y con mucho gusto. Eh, Quiero platicarles el día de hoy acerca de cómo podemos utilizar diferentes tipos de neuroimagen que puede ser cuantificable y la vamos a aterrizar en el estudio de la epilepsia, pero eso no implica que estas técnicas no se puedan utilizar para otras patologías y para el estudio de otras funciones cerebrales. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Bien, Bien, estoy muy ahora feliz sí, de que eso ¿verdad? haya pasado. Ok. Em, Además, para hacer esto un poquito más práctico, voy a acotarme mucho a hablar de imágenes sensibles a difusión, imágenes del tensor de difusión y tractografía, porque si hablamos de neuroimagen cuantitativa, pues es un mundo muchísimo más grande. Entonces, quisiera yo mantenerme en este carril, pero si hubiera dudas de acerca de algunas otras técnicas de, sobre todo de resonancia, pues con mucho gusto podemos platicarlas al final. Bien, hablando de epilepsia, este es un desorden neurológico que afecta a muchísimas personas en el mundo. 1 a 2% de la población mundial tiene algún tipo de epilepsia y cada año se diagnostican 5 millones de pacientes nuevos. Entonces, esto implica que ahorita todos los que estamos reunidos con este Zoom conocemos a alguien que tiene epilepsia, ¿no? Es algo sumamente común y hay diferentes tipos. Entonces vamos a definir qué es epilepsia y es un desorden cerebral que ocasiona crisis recurrentes no provocadas. Es decir, la epilepsia es la condición de tener crisis y que estas crisis no hayan sido provocados por algo externo. Por eso la definición abajo, que es una crisis epiléptica, es una actividad eléctrica cerebral anormal, súbita, no anunciada y sobre todo no provocada por un agente externo. Es decir, no fue por un tóxico, no fue por una hipoglucemia, no fue por un imbalance osmótico, etcétera. Esto es una condición del cerebro en el que súbitamente y de manera no provocada y recurrente provoca crisis. Esto es lo que llamamos epilepsia. Y hay muchos tipos de epilepsia, pero los podemos distinguir en dos grandes campos. Unas que se originan en un lugar específico en el cerebro, que representan el 60% de los casos. Otras de origen generalizado, es decir, todo el cerebro te presenta la crisis de manera simultánea, empieza en todo el cerebro al mismo tiempo, y el 10% que nos falta son las que no se pueden definir. Para las que son de origen focal, eso quiere decir que hay una parte en el cerebro que es la causante de que se inicien las crisis y que se contengan ahí o se propaguen al resto del cerebro, pero inician en un solo sitio. Y entonces eso quiere decir que podemos ir a buscarlo. Y para esto la imagenología resultó un parteaguas totalmente en el diagnóstico de este tipo de epilepsias y entender su génesis,
porque a través de la imagen podemos identificar lesiones que condicionan epilepsia. Y estas lesiones pueden ser de distintos tipos, pueden ser tumores, pueden ser malformaciones, pueden ser infecciones, etcétera, etcétera. ¿No? Hay diferentes originantes o generadores de estas crisis focales. De estos 60% de todos los pacientes que tienen epilepsia de origen focal, además muchos de ellos no responden a tratamiento farmacológico, porque la lesión que está condicionando la epilepsia no se quita. Mientras no se quite, esto va a seguir provocando y muchas veces los fármacos anticrisis, la fenitoína y todo, la carbamazepina, etcétera, pues no siempre no provocan un buen control en estos pacientes con epilepsia de origen focal. Y eso contrasta mucho con las epilepsias de origen generalizado, que casi siempre son por desórdenes genéticamente determinados que afectan canales iónicos. Y esos son modulables a través de farmacología. Por eso a la gran mayoría de las personas con epilepsia de origen generalizado les va muy bien con el tratamiento farmacológico. De las de origen focal, las causas más comunes de aquellas que no responden a tratamiento son, por un lado, epilepsia del lóbulo temporal y por el otro, las displasias corticales. Y yo organicé esta charla de tal manera que platiquemos de estas dos, mitad y mitad más o menos. Espero que tengamos tiempo suficiente para platicar de las displasias corticales. Haré un esfuerzo. Empezaremos con epilepsia del lóbulo temporal, en la que pues su nombre lo dice, su origen de las crisis está en el lóbulo temporal, ¿sí? Que es la parte que está detrás de las orejas de cada lado y suelen no responder a fármacos y estar asociadas con esta lesión muy específica en la cual el hipocampo, que es lo que estamos aquí señalando, está atrofiado y gliótico y eso es una lesión que se llama esclerosis hipocampal o esclerosis mesial temporal, son lo mismo. Y este es el sitio donde se originan las crisis de la mayoría de las personas con esta patología. Eh, Cuando yo empecé el doctorado, nos preguntábamos si podíamos detectar la patología del hipocampo, entendiéndola más bien o buscándola a través de las eferencias, las vías de salida del hipocampo, que viajan a través de una estructura de sustancia blanca que se llama el fornix. Aquí lo estamos viendo así como de perfil, por tres cuartos, y acá lo estamos viendo desde arriba, ¿no? Tiene forma de arco, y de ahí viene su nombre, fornix, y es la principal vía de salida de las fibras que están en el hipocampo. Entonces, la hipótesis cuando inicié yo el doctorado es en aquellos pacientes donde no podamos detectar suficientemente con claridad la patología del hipocampo, quizás la podemos detectar río abajo a través del estudio de la sustancia blanca. Y en ese momento había aparecido, no llevaba mucho tiempo, las nuevas técnicas de difusión, imagen de difusión por resonancia magnética y su extensión, que es la tractografía. Entonces, vamos a explicar cómo funciona esto y cómo podemos aprovecharlo para evaluar las características de la sustancia blanca. Entonces, primero entendamos qué es la difusión del agua. Como toda molécula, el agua tiene cierta temperatura y eso le provoca un bailoteo, un movimiento aleatorio que verdaderamente, si es aleatorio, a lo largo del tiempo debería de describir pues una nube que simplemente va creciendo a partir del origen. Cada una de las moléculas de agua seguirá una trayectoria aleatoria. No podemos caracterizar ninguna de estas de manera individual, pero sí podemos caracterizar de manera estadística el movimiento de un conjunto de moléculas. Cuando esto sucede en agua libre, que no tiene nada contra qué chocar, entonces sí hablamos de un movimiento perfectamente aleatorio que simplemente va cambiando hasta dónde alcanza a llegar la nube de moléculas de agua, pues dependiendo del tiempo y del coeficiente de difusión, es decir, qué tan rápido van estas moléculas de agua, que a fin de cuentas depende de la temperatura, y lo único que lo determina, pues es cuánto tiempo vamos a dejar crecer esta nube de moléculas de agua. Sin embargo, en el caso del tejido cerebral y sobre todo la sustancia blanca, en donde hay muchos axones, que son las fibras que sacan la señal eléctrica de una neurona para comunicarse con otra,
Son unos filamentos muy delgados, son unos tubitos muy delgados con un diámetro aproximadamente de una micra en mamíferos, incluso hasta menos, y todos están muy empaquetados. Si los cortáramos transversalmente, veríamos sus perfiles como estos círculos, ¿sí? Porque estamos asomándonos al tubito. Y si dibujáramos moléculas de agua difundiendo a lo largo del tiempo, vemos que las moléculas de agua, sobre todo las que están adentro de los axones y entre los axones, pareciera que tienen una cierta restricción. Y es que eso es lo que precisamente tienen. Las membranas de los axones están provocando una modulación del movimiento de las moléculas de agua. El agua no puede salirse de los axones y termina difundiendo más a lo largo de los axones que transversalmente a ellos. Y eso lo podemos aprovechar entonces para tratar de inferir características de las moléculas de agua. Aquí lo vemos ya de forma más biológica. Vemos axones de sustancia blanca vistos en microscopía electrónica. Esos círculos que veíamos ahora los vemos como estas pequeñas donas, en donde la parte más densa son las capas de mielina y el agua que está dentro de los axones o entre los axones no puede moverse libremente y va a terminar difundiendo más a lo largo de los axones. Representado aquí en esta caricatura, un fascículo de sustancia blanca con múltiples axones individuales y en cada uno de ellos habiendo millones de moléculas de agua difundiendo, en donde estadísticamente se comportan de manera anormal, quiere decir no aleatoria, y siguen la trayectoria de los axones. Esto es algo que podemos medir con resonancia magnética y sin entrar en detalles, obtenemos muchas imágenes que son sensibles a la difusión del agua y esta sensibilidad otorga en cada uno de los píxeles de la imagen, aquí estamos viendo un loop de 90 diferentes imágenes en las que cada una le estamos preguntando al agua, oye agua, ¿te mueves de izquierda a derecha? Oye agua, ¿te mueves de adelante para atrás? Oye agua, ¿te mueves en esta diagonal? Y la manera en que nos contesta el agua si sí o si no se mueve preferencialmente en esa dirección es mediante la intensidad del píxel. Entonces habrá veces que está brillante el píxel y habrá veces que está oscuro ese mismo píxel. Eso es lo que nos está diciendo si el agua se mueve en la dirección que estamos interrogando. Como son un montón de imágenes, en este caso 90, pueden ser más o pueden ser menos, pero nunca una, ¿sí? Son múltiples imágenes. Tenemos que traducir toda esta información que está desparramada a lo largo de todos de estos volúmenes en algo que sea más tratable. Y en este caso, la manera más sencilla y que es más popular pero no la más completa, es el tensor de difusión. El tensor de difusión, para quienes han estudiado algo de matemáticas y visión de computadora, o reducción de variables en estadística, básicamente es un análisis de componentes principales en el cual estamos reduciendo toda esta información de 90 volúmenes. En cada píxel armamos un análisis de componentes principales y nos dice, mira, el agua se mueve preferentemente en esta dirección, con tal coeficiente de difusión. Perpendicularmente tiene estos otros coeficientes de difusión y el principal corresponde a la dirección preferencial o principal de todos esos axones en la sustancia blanca. Y si armamos uno de estos tensores píxel a píxel, podemos armar estos campos en donde cada uno de los píxeles está siendo representado por un tensor. Esto ya es cuantitativo, nos está hablando de coeficientes de difusión y la difusividad principal que, insisto, coincide con la dirección de los axones. Podemos obtener mapas a partir de ellos. Por ejemplo, el tamaño, el volumen total de este tensor nos habla de la difusividad promedio. Eso nos está diciendo con qué velocidad se mueve el agua sin importar la direccionalidad. Y vemos que el líquido cefalorraquídeo aquí en los ventrículos tiene un alto valor del coeficiente aparente de difusión porque el agua no tiene nada contra qué chocar y entonces se mueve muy rápido. A diferencia del parénquima cerebral, tanto corteza como sustancia blanca, donde hay muchas membranas y el agua tiene dificultad para moverse y disminuye su coeficiente de difusión aparente aproximadamente en un 66%.
El mapa de medio es la fracción de anisotropía. Esto nos está diciendo qué tanta direccionalidad existe en la difusión. No nos dice para dónde va, nos dice que existe una direccionalidad preferente. Y vemos luego cómo la sustancia blanca pues nos tiene valores muy altos de fracción de anisotropía. Eso corresponde a estas elipses muy esbeltas, valores máximos de fracción de anisotropía de 1, y el otro extremo es fracción de anisotropía de 0, que nos indica que no hay una dirección preferente, que nuevamente vemos en los ventrículos, donde no existe una dirección preferente. Es muy fácil acordarse, FA va de 0 a 1, 0 parece un círculo, una esfera, 1 parece un cigarro, y eso es la manera en que estamos definiendo esta escala de fracción de anisotropía. Y por último, podemos ver la orientación del tensor. Cuando los tensores están acostados de izquierda a derecha, lo pintamos de rojo. Cuando están acostados antero-posterior, lo pintamos de verde. Y si está penetrando esta imagen, entonces lo pintamos de azul, como lo podemos ver aquí en las cápsulas internas. Y la interpretación biológica de todo esto, cuando hablamos de patología de sustancia blanca, es que en aquellos casos en donde tenemos una histología, en donde la sustancia blanca presenta todos los axones íntegros, compactos, coherentes, todos en una misma dirección y las membranas axonales y de mielina están intactas, en ese caso representado en esta caricatura, el agua va a tender a difundir a lo largo de los axones y nos va a provocar una alta anisotropía, es decir, FA con valores cercanos a 1. Por el contrario, en tejido anormal, en donde tenemos una pérdida de la densidad de los axones, las capas de mielina son anormales, entonces tenemos en la caricatura fugas, entre comillas, para el agua y le permite entonces tener un coeficiente de difusión aparente que es mayor en la parte transversal de los axones y eso va a disminuir la fracción de anisotropía. Entonces, en términos súper simplistas, fracciones de anisotropía altas corresponden a tejido más sano y fracciones de anisotropía más bajas. En sustancia blanca nos están hablando de una patología de sustancia blanca. Regresamos al tema que les decía yo, y queríamos encontrar a través de esta tecnología las características de la sustancia blanca que nos informaran río abajo acerca del hipocampo. Entonces aquí vemos el fornix, lo vemos desde arriba nuevamente, y esta es mi representación mediante tractografía de lo que viene siendo el fornix. La tractografía, perdón, ya no les comenté, es simplemente unir estos puntos, ¿no? Decir, si yo fuera una línea virtual, ¿hacia dónde me iría? Pues hacia acá, y luego me iría hacia acá, y hacia acá, y hacia acá, y terminaríamos haciendo una representación de los fascículos de esta manera, ¿sí? Esta es lo que llamamos tractografía, y son representaciones virtuales de sustancia blanca que nos dicen cuál es la dirección de estos fascículos. Entonces, nuevamente, aquí tenemos, ya no supe cómo quitar mis anotaciones. Ah, quiero quitarla. Está. Ya, gracias. Bien, entonces, viendo el fornix desde arriba y pintándolo de colores correspondiente a la fracción de anisotropía, en controles y sujetos con epilepsia del lóbulo temporal de un solo lado del cerebro, es decir, solamente tienen un hipocampo afectado y está marcado por el asterisco. Lo que veíamos es que evidentemente tienen una disminución en los valores de la fracción de anisotropía. Eso lo esperábamos, esa era la hipótesis, lo que queríamos encontrar. Si podemos detectar río abajo las alteraciones del fornix causadas por el hipocampo, pero lo que no me esperaba, y tampoco mi supervisor, es que fuéramos a encontrar que el otro lado está igual de afectado. Es decir, esta es una patología claramente asimétrica, tienen un hipocampo afectado y no el otro, pero su sustancia blanca está afectada de los dos lados. Hicimos un estudio longitudinal y un año después de haber operado a estos pacientes, les quitan la lesión, pues por degeneración de la sustancia blanca que queda, hay todavía una alteración más profunda de la sustancia blanca del lado de la esclerosis, pero el otro lado no se recupera porque decíamos, a lo mejor esto es algo funcional, ya que se les quitan las crisis, se recupera su sustancia blanca, y no es así. Estos pacientes tienen alteración bilateral de la sustancia blanca, a pesar de tener una patología unilateral.
Incluso llegamos a hacer microscopía electrónica, perdón. Aquí vemos preoperatoriamente la tractografía del fornix de un paciente que está yendo a cirugía. Esta es una fotografía durante la cirugía. Le están quitando el hipocampo y me van a regalar para mi proyecto de investigación, con consentimiento del paciente, obviamente, un pedacito del fornix, Mimbria fornix, de aproximadamente 3 milímetros, que lo llevamos a microscopía electrónica para poder entonces hacer la correlación de los valores de la fracción de anisotropía preoperatoria con el conteo de los axones del espécimen quirúrgico de esta fimbria fornix, y encontramos que lo que estamos viendo de forma no invasiva sí correlaciona bastante bien con lo que se tiene que ver con microscopía electrónica. Es decir, esto le da mucho valor a la técnica cuantitativa de tractografía e imágenes de difusión, tensor de difusión, para inferir características del tejido de una manera, pues, sin perjudicar al paciente in vivo. Dijimos, bueno, si lo encontramos en el fornix y fue bilateral, ¿qué será que no encontramos en otros fascículos? Y estos son ejemplos propios y ajenos de diferentes otros fascículos de sustancia blanca que han sido demostrados que tienen alteraciones de la fracción de anisotropía en estos pacientes con epilepsia del lóbulo temporal y que abarcan prácticamente toda la sustancia blanca. Todos estos sitios en azul son sitios en donde se ha demostrado que existe una disminución de la fracción de anisotropía de manera patológica en epilepsia del lóbulo temporal, y comparándolo con otro tipo de epilepsias, por ejemplo la epilepsia generalizada, esos pacientes también tienen un poquito de alteraciones, pero para nada tan severa, ni tan distribuida, ni tan bilateral como lo que alcanzamos a ver en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Y esto se ha replicado una y otra vez. La epilepsia del lóbulo temporal tiene algo característico en la sustancia blanca de estos pacientes, que está representada por una disminución en la fracción de anisotropía que corresponde a una alteración de los axones y la mielina distribuida en la sustancia blanca de estos pacientes. Nos preguntamos si las alteraciones de sustancia blanca tienen que ver con las alteraciones cognitivas que se notan en algunos pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Y digo en algunos pacientes porque resulta que hay tres fenotipos cognitivos. Hay aproximadamente un tercio de pacientes que no tienen alteraciones de ninguna esfera cognitiva, pacientes que solamente tienen alteraciones en áreas relacionadas a la memoria, y tiene mucho sentido, pues ahí está el hipocampo, que es la sede de la memoria a largo plazo, y pacientes que tienen déficit cognitivo en prácticamente todas las esferas. Son pacientes que incluso desde su entrevista clínica uno ya los nota sin tener que hacer muchas pruebas cognitivas, que estos van a tener un déficit generalizado. Nos preguntamos si esta variabilidad entre sujetos en términos a sus habilidades cognitivas tenían que ver con las alteraciones de la sustancia blanca. Y esto, la hipótesis de esto es porque, pues, la sustancia blanca es quien conecta diferentes áreas del cerebro, que su actividad en conjunto de estas áreas son las que subyacen las habilidades cognitivas. El mejor ejemplo quizás es la memoria de trabajo, que depende de una red frontoparietal bilateral. ¿Cómo se van a comunicar estas áreas si no es a través de la sustancia blanca? Entonces, quizás estudiando la sustancia blanca y viendo si existe variabilidad en ella, a ver si corresponde con la variabilidad de los fenotipos cognitivos que vemos en estos pacientes. Y este es un estudio que realizó Raúl Rodríguez Cruces hace ya algunos años, en donde realizó una tractografía global del cerebro y parceló el cerebro en diferentes regiones. Eran 90 y tantas regiones del cerebro, anatómicamente determinadas a través de software que vemos aquí, FreeSurfer y BallBrain. Y lo que pregunta es, entre el área I y el área J, por llamarles de alguna manera, ¿qué tanta conectividad existe? Y esta conectividad va a tener entonces un numerito, y si lo vemos en formato de matriz, vamos a ver la área I con el área J, va a tener cierto valor. Esta matriz de conectividad la podemos también representar de manera espacial,
Cada uno de estos nodos, puntos rojos, es un área cerebral y cada una de estas aristas es la conectividad que existe entre cada uno de ellos, como esta roja entre I y J, que insisto es lo mismo que representarla en una matriz. A través de estas matrices se puede hacer una cosa que se llama teoría de grafos y estudiar análisis de conectividad, como ver cuántas conexiones tiene cada nodo, pero muy particular para el día de hoy, como vamos a ver, es ver la eficiencia del flujo de información viendo cuántos pasos tiene que dar un área para llegar a otra, viajando a través de estas aristas para que la información llegue del área I al área J que escojamos. Obviamente, mientras más pasos tenemos que dar para llegar de área I a área J, más ineficiente y más lento es el flujo de información. Acá en México y le llamamos un juego que juegan los niños, el teléfono descompuesto, no sé cómo le llaman en Argentina, pero se podrán entender que es pasar el secreto, ¿no? de uno a otro a niño. Y evidentemente para el sexto niño, la información ya viene no tan pura como el mensaje original. Entonces, para poder sintetizar toda la información, tenemos muchas áreas del cerebro y tenemos 9 esferas cognitivas. Realizamos una cosa que se llaman correlaciones canónicas, que básicamente resume todo nuestro predictor de las características de red contra nuestros criterios cognitivos y buscamos la correlación entre ellas y esto lo hacemos de una manera muy compacta, en un análisis estadístico muy compacto a través de todo el cerebro. Y encontramos que de las 3 clases de pacientes, siendo la clase 3 los pacientes que tienen mayores alteraciones más globales de sus capacidades cognitivas, estos pacientes presentan una ineficiencia de flujo de información a lo largo de todo el cerebro. Todo lo que está en amarillo quiere decir que tienen este camino más corto, muy prolongado en comparación con los controles, es decir, la información tarda más en llegar y las áreas que están envueltas en blanco o en azul, en cian, son áreas que tienen significancia estadística a nivel de toda la región. Como pueden ver, prácticamente todo el cerebro está afectado, ¿no? No respeta el izquierdo y el derecho. Ipsilateral quiere decir del lado de la epilepsia del lóbulo temporal, contralaterales del otro lado. No respeta esto. La ineficiencia es global, no tiene nada que ver con el hemisferio afectado por la epilepsia. Entonces, esto nos ayuda a definir, tenemos más ejemplos en este artículo, en donde definimos como si existe una correlación entre la ineficiencia de la red cerebral de estos pacientes con sus déficits cognitivos en términos de severidad y en extensión en las diferentes esferas cognitivas. Ahora, esto de estudiar la conectividad cerebral a través de tractografía implica ver una red estática. Estamos viendo las carreteras, ¿sí? Pero no estamos viendo el flujo de los automóviles y de los autobuses. Para eso tenemos que echar mano de otras técnicas, como por ejemplo la resonancia funcional en estado de reposo, ¿sí? Resting State fMRI, que de esto se ha escrito mucho, la manera en que se comunican distintas áreas del cerebro, incluso durante el reposo, cuando el sujeto no está haciendo una tarea y está pensando en qué va a cenar. Normalmente existe una concordancia, ¿sí? Una coherencia con la actividad de las diferentes áreas cerebrales. Y se han identificado de manera muy robusta distintas redes, quizás las más reproducibles a lo largo de todos los sujetos, es la que le llaman la red del estado por defecto, default mode, que es una red que cuando no estamos haciendo algo se activa mucho. Se ha dicho mucho que esta es una red que nos ayuda a todo el torrente de imaginación que tenemos, todo lo autobiográfico, etcétera. Cuando no estamos haciendo nada, esa es la red que está en amplia comunicación entre las diferentes áreas. Normalmente se apaga esta red cuando estamos haciendo una tarea, la tarea que sea, y prende otra red que es la que le llaman la task positive, que eso es lo que activa diferentes áreas del cerebro, sobre todo en áreas frontales, en donde pues hay que poner atención a la tarea que estamos haciendo.
Y entonces se podrán imaginar que existe una interacción normalmente entre estas dos redes. Cuando estamos sin hacer nada se activa la default y cuando estamos haciendo algo se activa la task positive. Y lo que vemos es que existe una disminución de la actividad en la default mode en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. También existe una disminución en la task positive y sobre todo se pierde el intercambio, ¿no? El vaivén que debería de existir entre que cuando una está activa, la otra debería de estar inactiva. Entonces, funcionalmente también demostramos, y esto se ha replicado, que estas redes de resonancia funcional tienen alteraciones en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal y entonces eso explicaría también cómo esta falta de desincronización que debería de haber entre la red por defecto y la atencional, entonces no permiten el tener una buena capacidad cognitiva en estos pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Se preguntarán qué causa las lesiones de sustancia blanca y por lo tanto las alteraciones funcionales. No existe mucha evidencia de un factor genético predisponente. Se han hecho estudios en familiares de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, pero lo que sí parece ser es que existe un insulto inicial a las regiones involucradas con la epilepsia de origen focal, sobre todo el hipocampo, que provoca una degeneración en las vías de salida, que aunado a las crisis repetitivas y la presencia de medicamentos y otros factores, van a ir provocando que aumente y aumente y aumente la alteración de sustancia blanca. Esto no está dado por sentado, esto es una hipótesis. Comprobar esto en humanos es muy difícil porque simplemente saber si ya venían estas personas con alteraciones de sustancia blanca es una pregunta muy difícil de contestar. Parcialmente lo podemos decir, niños con epilepsia del lóbulo temporal ya tienen alteraciones de sustancia blanca tan severas como las que vemos en adultos y no hay una progresión de las alteraciones que vaya a la par de la evolución de la enfermedad, es decir, no parece ser secundaria a la enfermedad, sino un factor predisponente. Bueno, ya hablamos mucho de sustancia blanca, pero ¿y la corteza cerebral? ¿Qué no se supone que la epilepsia es un desorden neurológico que está sentado en la corteza cerebral o en sustancia gris, en donde están las neuronas que se están portando mal eléctricamente hablando? ¿Por qué no vamos y utilizamos las imágenes de difusión en la corteza cerebral? Y es lo que vamos a hacer en los últimos 10 minutos de esta charla y es hablar un poquito de la causa número 2 de epilepsia de origen focal que no responde a tratamiento en adultos. En niños esta causa es la primera y son las displasias corticales. Las displasias corticales son una alteración del neurodesarrollo que provoca una malformación de la corteza muy sutil. Ahorita vamos a ver un poquito más de detalle y son frecuentemente condicionantes de lo que se llama epilepsia criptogénica cripto, ¿no? Que está oculto. Entonces, todas las señales nos hacen intuir que existe un foco epileptogénico, que existe una lesión, pero no la podemos evidenciar de ninguna manera. Hacemos imagen de alta resolución y todo nos sale normal. Sabemos que existe un foco y no podemos evidenciarlo mediante neuroimagen convencional. Entonces, uno de los intereses de mi laboratorio es precisamente desarrollar métodos de neuroimagen cuantitativa que permitan visualizar con mayor eficiencia los lugares de la corteza cerebral en donde hay un foco epileptogénico para poder contribuir hacia un mejor diagnóstico de estos pacientes y que la epilepsia criptogénica deje de ser cripto y que encontremos la razón, que encontremos la génesis, porque si la encontramos, estos pacientes van a poder tener una cirugía, se les quita exclusivamente el foco epileptogénico y tienen una tasa de éxito bastante alta. Entonces, potencialmente es curable mediante cirugía la epilepsia criptogénica si y solo si encontramos la lesión. La cosa es que hay muchas lesiones que no son claramente visibles. Esto es una displasia cortical, les decía, es un desorden del neurodesarrollo. Las neuronas, cuando estamos en etapa embrionaria, nacen alrededor de los ventrículos y migran hacia la corteza
y luego se tienen que acomodar para formar 6 capas en la neocorteza cerebral en los mamíferos, incluidos nosotros. Y si existe algo, sin entrar en detalles, que provoque que esta organización de las 6 capas no suceda cuando debe de suceder en la etapa embrionaria, pues vamos a tener un tiradero de neuronas, ¿no? En esa corteza, que por supuesto van a estar mal conectadas y que van a tener el potencial de provocar estas crisis epilépticas de manera súbita, descontrolada, etc. El problema es que esta alteración está sucediendo en el espesor de la corteza y ya sucede cuando las neuronas ya están en su lugar, nada más no se acomodaron bien. O sea, ya están en la corteza, pero no se hicieron las capas. Entonces, en imagen convencional, como las imágenes pesadas AT1, que es el ejemplo que vemos aquí, no siempre se nota una alteración en la señal y no siempre vamos a ver una alteración macroscópica de la anatomía. Es decir, esto es un desorden histopatológico, no macroscópico. Entonces no tiene obligación de representarse en las imágenes anatómicas. Pero, ¿qué herramienta tenemos que accede al mundo microscópico? Pues las imágenes de difusión. Y de ahí el interés de que ahora queramos poner este tipo de imágenes para entender si podemos ver este desorden celular. Aquí les tengo unos ejemplos de unas displasias corticales que sí se alcanzan a ver en imágenes convencionales. Aquí vemos una hiperintensidad, aquí también, casi siempre cuando se ven, sean ligeramente hiperintensas y existe un borramiento entre la frontera entre sustancia gris y sustancia blanca. La D ya cuesta un poquito más de trabajo de ver, ¿no? Si lo hubiéramos pasado rápido, a lo mejor no lo hubiéramos visto. Y estos son casos que se consideran visibles. Ya se imaginarán algunos casos donde no son tan visibles, ¿no? Ahí tenemos ya la flecha de la lesión. Ya que vemos la flecha, ya es imposible dejar de ver a la displasia, pero mientras no nos pongan la flecha, a veces nos cuesta mucho trabajo. Y no sé si se alcanza a percibir, pero hay un canalito de hiperintensidad que va entre el ventrículo hacia la corteza, eso se llama el signo transmanto, y esas son neuronas que se quedaron arrestadas en su migración desde el ventrículo hacia la corteza, forma como el cono de un barquillo, no sé cómo le dicen en Argentina, los helados que tienen un cono, ¿sí? Se queda este cono allí y tiene la intensidad de estas neuronas anormales. Pues, ¿qué hacer en caso cuando no se ven? Pues lo que queremos hacer es que se vean, ¿no? Para que el cirujano pueda tener una certeza de dónde va a ser su cirugía. Ha habido muchos métodos computacionales para tratar de evidenciarlas, basados en sus características que acabamos de describir, como el borramiento, la hiperintensidad y todo, pero la sensibilidad y especificidad de esto sigue siendo muy, muy pobre. Entonces, nosotros proponemos que las imágenes de difusión van a ser capaces de entender este orden que debe de existir en la corteza. Sin embargo, el tensor de difusión que hemos platicado hasta ahorita resulta ineficiente porque aquí, como estamos viendo la mieloarquitectura de la corteza, estos axones que entran y salen de la corteza y estos axones que intercomunican a las columnas adyacentes, pues no se van a poder definir mediante tensores de difusión que asume que solo existe una dirección principal. Entonces tenemos que echar mano de diferentes metodologías y para ponerlos prácticos, vámonos a un método multitensor en el que ajusta más de un tensor adentro de cada uno de los píxeles de la imagen. Esto es trabajo de Paulina Villaseñor, reciente en el laboratorio, y lo que hicimos fue probar nuestra prueba de concepto, es decir, si nosotros decimos que podemos ver alteraciones de la cito y mieloarquitectura, te lo voy a demostrar en un modelo animal para que podamos tener confirmación histológica de lo que estamos diciendo. No nos vamos a ir a buscar la aguja en un pajar en pacientes sin antes probar que nuestra metodología funciona en donde sabemos que tiene que funcionar. Entonces, esto es un cerebro de roedor. He visto en resonancia magnética, el roedor no tiene giros, ¿sí? El roedor es lisencefálico. Esta es su corteza, este es su cuerpo calloso en oscuro. Y vamos a tomar esta parte de corteza y la vamos a dividir en 50 pedazos, 50 columnas, y cada una de estas columnas la vamos a dividir en 10 profundidades.
Este sistema de coordenadas lo voy a estar utilizando a lo largo de los próximos 5 minutos para decir en dónde estamos viendo anormalidades en el cerebro. Es un sistema de coordenadas curvilíneo que podemos reproducir en todos los animales experimentales. Y en cada uno de estos puntitos muestreamos a la difusión y derivamos múltiples tensores y ahora lo podemos designar como las fibras que van a ir radiales hacia la corteza, que serían estas rosas, y las moradas, que son las fibras tangenciales que están comunicando entre pedazos de corteza. Eso no lo podríamos hacer si solo tuviéramos un tensor, lo podemos hacer si tenemos dos. Entonces, ya a nivel estadístico, en cada uno de estos sitios tenemos animales control y animales experimentales. Y de colores representamos, si es morado, es que tenemos una pérdida de la fracción de anisotropía en todos estos sitios. Y si es blanco, es que quiere decir que sobrevivió significancia estadística a nivel del clúster. Y vemos que ciertamente en estos animales que tienen alteraciones que nosotros provocamos para parecer una displasia, es decir, tienen una deslaminación de esta corteza, podemos demostrar que en estos animales sí lo podemos detectar mediante el multitensor. Y podemos encontrar todavía más áreas, perdón, esto es con el tensor normal, un solo tensor, y encontramos más anormalidades y más extendidas cuando esto lo hacemos a través del multitensor. Y tenemos diferentes métricas que nos apoyan de manera complementaria para entender qué está pasando en cada uno de estos diferentes sitios de corteza cerebral. Una cosa que nos gusta mucho es que si seguimos a lo largo del tiempo a los animales en los que les provocamos esta deslaminación, el modelo se llama BCNU porque es el fármaco que utilizamos para provocar la deslaminación. Si ustedes ven las imágenes anatómicas a los 30 días de edad de estas ratitas, no son muy diferentes a las que vemos en los controles. Sin embargo, a lo largo del tiempo, estos animalitos, iba a decir pacientes, estos animalitos experimentales empiezan a demostrar alteraciones, sobre todo atrofia del hipocampo dorsal y ventral y atrofia de la corteza. Pero incluso a los 30 días, cuando no veíamos nada anatómicamente anormal, sí vemos anormalidades de la difusión. Es decir, a lo que queremos llegar es, aunque no se vea nada en anatomía, que en difusión sí se reflejen las anormalidades y este modelo nos permite afirmar que sí, que por lo menos promete nuestra técnica para poder ser aplicada en la condición humana. Le hemos seguido con otros métodos de difusión cada vez más complicados, que no vale ahorita la pena entrar en detalles, pero a través de otras métricas de difusión hemos logrado demostrar también anormalidades de la difusión del agua en este modelo experimental. Más recientemente Priscila, perdón, el anterior es de Olimpia, le acaban de aceptar la semana pasada su artículo, en donde demostramos con estos métodos multidimensionales las alteraciones de la difusión en estos animales experimentales. Eh, mm, Todavía más reciente, los datos de la maestría de Priscila Ruiz, utilizando un modelado biofísico de la señal, nuevamente con nuestro sistema de coordenadas curvilíneo, vemos alteraciones de la fracción de neurita que correlaciona con cuántos axones y dendritas existen en la corteza y vemos que en estos animales experimentales hay una disminución de esta fracción de neuritas. Y bueno, ya para terminar, con el anhelo que tenemos de ya de trasladar lo que hemos hecho en modelos animales en la condición humana, durante el doctorado Edith Gaspar está trabajando con estudiar pacientes que tienen displasias corticales muy sutiles. Este es un ejemplo de una displasia muy sutil. Si no les pongo la flecha, hubieran dicho que esa resonancia es normal, pero aquí tenemos borramiento de la frontera entre sustancia gris y sustancia blanca. Eh, Ahí hay una displasia, queremos hacer que sea más evidente y lo que hacemos es también analizar los parámetros de difusión y separándolo de todo lo que son las fibras radiales y las que son tangenciales, muy similar a lo que hicimos en animalitos. Y aquí estamos viendo ejemplo de ND1, ¿no? De comparando un paciente contra un control de más o menos la misma edad.
el paciente tiene la displasia de un lado, su eh, corteza contralateral está sirviendo como comparación de una corteza que suponemos que es normal, y estamos graficando los valores de la fracción de anisotropía radial desde la corteza hasta la parte más profunda que vemos aquí, y vemos que si lo comparamos con el lado de la corteza supuestamente sana de estos pacientes, hay una gran diferencia en esta fracción de anisotropía, es decir, existe una gran asimetría. Y si lo comparamos en un control, más o menos la misma zona de corteza, vemos que las dos cortezas deberían de comportarse de manera muy simétrica. Entonces, estamos trabajando, Edith está trabajando fuerte para desarrollar un método y una manera de visualizar esto que sea muy sencilla y que lo que haga es aumentar la conspicuidad, la visibilidad de la zona de displasia para que sean más fáciles de diagnosticar. Bueno, como conclusiones, las imágenes sensibles a difusión son muy útiles para estudiar a la sustancia blanca y más recientemente para el estudio de la corteza in vivo. Sin embargo, para estudiar la corteza se requieren métodos cada vez más avanzados, pero que creemos que son aplicables a la condición humana. Y estas métricas de difusión han demostrado múltiples alteraciones en sustancia blanca, en epilepsia del lóbulo temporal, que asocian con déficits cognitivos y que por otro lado, en la corteza nos están ayudando a hacer visible lo invisible para ayudar a eliminar el término de epilepsia criptogénica y poder ver las displasias corticales y que estos pacientes tengan un mejor pronóstico quirúrgico. Quiero agradecer a mucha gente de diferentes instituciones, pero sobre todo a los estudiantes del laboratorio que han hecho mucho de este trabajo posible. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias a vos, Luis. La verdad que fue una charla muy buena, muy interesante. Súper. Y hay un montón de preguntas, así que voy a ir leyéndote, así vos me podés ir contestando. Cualquier cosa, si no se llega a escuchar, avísenme porque me habían dicho que se escuchaba medio mal. Bueno, va la primera pregunta. Luis, la charla fue sumamente clara y es muy interesante todo lo que estás comunicando. Me surgió una duda técnica. ¿Se puede vincular la tractografía con técnicas más invasivas como el EEG intracraneal para seguir la trayectoria de activación de una crisis epiléptica? ¿Se está haciendo algo de eso actualmente? Muchas gracias por la pregunta, José. Sí, hay gente que está intentando esto. Es un poquito complicado a veces. Perdón, se escucha un poquito de eco, ¿eh, Flor? Ya, gracias. Eh, Hay dos maneras de hacerlo. Uno es independiente. Primero se hace la imagen de resonancia, se elabora la tractografía y por otro lado se hace todo el estudio electroencefalográfico y se combinan a posteriori. Y se utiliza la tractografía como ingredientes para el modelo de la transmisión de la señal. Entonces hay mucha gente trabajando en esto y eso es una manera práctica de hacerlo. La impráctica es hacerlo simultáneamente, que sobre todo implica no tanto la tractografía, sino la resonancia funcional simultáneo al eje. El problema es que aunque hay métodos para quitar los artefactos del resonador sobre el eje, lo contrario no es tan cierto, ¿no? O sea, sí cuesta trabajo hacer las cosas simultáneas porque pues la electricidad y el magnetismo son lo mismo. Cuando estamos haciendo imagen manipulamos el campo magnético todo el tiempo. Entonces, sí cuesta trabajo, pero hay gente que lo intenta mucho, ¿no? Yo sí me he mantenido al margen de eso por la complejidad logística que implica, pero hay grupos que han tenido mucho éxito en detectar, por un lado, con la señal Volt de resonancia funcional y el otro lado el eje, notar cuando existe la actividad eléctrica anormal en el eje, que es claramente visible por quien sí sabe electrofisiología, y utilizarlo como regresor para encontrar su sitio de origen, ayudar a resolver el problema inverso. Hay mucha gente que lo hace, es muy bonito trabajo, es algo que yo no me dedico. Genial, muchas gracias. La otra pregunta dice, mencionaste que la epilepsia focal del temporal afecta diferencialmente a los pacientes en varios dominios cognitivos.
¿La activación en estado de reposo se asocia a estos déficits? ¿Se pueden diferenciar déficits solo mirando el estado de reposo? Gracias, muy buena observación, porque mostré que a nivel de grupo, sí, a nivel de grupo sí existe una diferencia en la actividad de el resting state, de la default mode, perdón por tanto anglicismo, pero es que así viene en la literatura. Existe una diferencia entre los dos grupos. Ahora, a nivel de paciente individual, ¿lo podemos utilizar? Todavía no. Hay mucha gente que trabaja sobre eso porque es muy fácil la resonancia funcional en estado de reposo. No hay que pedirle nada a la persona. Y esto es muy útil en pacientes pediátricos, pacientes que no van a poder atender indicaciones claramente. Lo único que tiene que hacer la persona es no quedarse dormida en el resonador, ¿no? Y no moverse. Entonces hay mucho interés en que esto pueda ser una realidad, pero la eficiencia diagnóstica de esto todavía no llega a niveles que nos gustaría. Creo que va para allá, creo que se va a lograr, pero habrá que esperar unos años más. Perfecto. La otra pregunta dice, ¿se puede considerar como normal el tejido cerebral que no se ve directamente involucrado en las crisis epilépticas o debe considerarse que todo el cerebro está afectado, perdón, de forma global? Gracias por la pregunta, que es casi filosófica, porque tenemos que verlo desde dos ópticas. Uno, por ejemplo, pacientes con epilepsia focal, vamos a poner el ejemplo de una displasia cortical, ¿no? Les sacan este pedacito de cerebro y claramente hay un área anormal y hay un borde en donde de repente la corteza ahora es normal, histológicamente hablando. ¿Sí? Ok. Bueno, pues qué bien, ¿no? Entonces quiere decir que es focal. Sin embargo, en estudios de resonancia magnética cuantitativa salen alteraciones por todos lados. Lo que pasa es que no ha habido muchos estudios, por ejemplo, post-mortem, en donde se puede hacer un muestreo global de todo el cerebro para ver si lo que estamos viendo en resonancia sí tiene un correlato histopatológico. Normalmente es el pedacito que sacan y su vecinito, pero en realidad el resto del cerebro tiene anormalidades. Yo, mi opinión, que es opinión, ni siquiera hipótesis llega, es que sí, por ejemplo, en caso de displasias, sí existen áreas francamente anormales, rodeadas de corteza normal, y que el resto del cerebro, y esos pedacitos normales, entre comillas, tienen alteraciones muy sutiles. Entonces, yo sí creo que hay áreas muy específicas de anormalidad, sobre todo en el caso de displasias. Perfecto. La siguiente dice, la epilepsia criptogénica incluye aquellas situaciones en que la afección se desplaza de un lóbulo a otro. Criptogénico se refiere a que no encontramos el sitio donde se origina. El hecho de que se propague una crisis puede ser en criptogénica o en no criptogénica. El mejor ejemplo es epilepsia del lóbulo temporal, en donde con una imagen pesada T2 vemos que existe esclerosis hipocampal en un solo lado. Dices, ahí está el foco, ahí está el foco, pero el paciente puede tener crisis que se originan en ese foco y que terminan propagándose al otro hemisferio y a todo el cerebro. Entonces, una cosa es encontrar la lesión y otra cosa es la propagación y pueden suceder ambos escenarios. Bien. La próxima dice, ¿existe algún estudio sobre la posible etiología de las malformaciones en la epilepsia criptogénicas? Esa es otra pregunta cargada porque implicaría que solo existe una etiología. Y la realidad es que, como dijimos, existen múltiples epilepsias y existen múltiples etiologías. Desde cosas vasculares, cosas genéticas, tumores, trauma, un cisticerco, etcétera, ¿no? Entonces existen múltiples etiologías. No todas son malformaciones, pueden ser adquiridas como una infección, como un trauma. Entonces, la epilepsia criptogénica es un término abanico. ¿Sí? Puede haber malformaciones o puede haber tumores. La cosa es que no los hemos logrado evidenciar mediante imagen convencional. Y la última es, ¿se pueden hacer imágenes de difusión con MRI de 1.5 Tesla? O, no sé si se pronuncia así, o se necesitan 3 Teslas para poder tener resolución suficiente. Voy a ser cínico. Se pueden hacer imágenes de difusión a 0.07 teslas.
Y lo digo así porque existen resonadores de ese tamaño que se llaman Hyperfine, son resonadores portátiles. La idea es llevarlos incluso al estadio de fútbol americano y si alguien tiene una contusión cerebral ahí mismo hacer una resonancia. También la intención es llevarlo a comunidades rurales, etcétera, ¿no? Se pueden hacer. Ahora, ¿qué tan bonitas están? Esa es otra cosa, ¿no? Eh, pero sí, a 1.5 teslas las imágenes de difusión quedan muy bien. A resoluciones decentes, estamos hablando de la clásica de 2 por 2 por 2 milímetros cúbicos. Ahora que nosotros nos hemos metido más a la corteza, hemos tenido que empujar mucho la resolución porque la corteza es muy delgadita. Entonces queremos resolución de 1 por 1 por 1. Eh, Eso disminuye mucho la relación señal-ruido y las imágenes quedan muy ruidosas, que se compensa a 3 teslas. Pero de que se pueden a 1.5 se pueden. Genial. Bueno, por el momento, a ver, por las dudas, no hay más preguntas, así que me queda agradecerte nuevamente por haberte sumado al Congreso. La verdad que la charla estuvo muy buena, me encantó, así que gracias por estar acá. Al contrario, fue un placer. Un abrazo a todos.